¿Qué tal, alumnas y alumnos? Un gusto saludarles nuevamente. Hoy en esta oportunidad vamos a continuar con el conocimiento del recurso de apelación, en la tercera clase de este recurso, y vamos acercándonos ya a lo que es la tramitación propiamente tal del recurso de apelación en materia civil. También haremos algunas observaciones en materia penal. Antes de iniciar la clase, es necesario hacerles presente que deben tener muy en cuenta los antecedentes que nosotros hemos remitido en relación a la comparación que existe entre los artículos del recurso de apelación vigentes con anterioridad a la ley de tramitación electrónica en relación con la que se encuentra procedimientos vigentes, la ley de tramitación electrónica. Por lo tanto, es importante que ustedes lo distingan para el efecto de seguir conociendo de este recurso de apelación y en particular de su tramitación tanto en primera como en segunda instancia. Nosotros en la clase anterior habíamos hecho referencia a los efectos en los cuales se concede el recurso de apelación y hablamos del efecto devolutivo y el efecto suspensivo. El efecto devolutivo, que es de naturaleza, en realidad esencial del recurso de apelación, es el que le otorga la competencia al Tribunal Superior Jerárquico para conocer del recurso de apelación y que genera a su vez que existan dos tribunales competentes, es decir, el Tribunal de Primera Instancia conociendo el asunto controvertido, incluso el cumplimiento de la resolución impugnada, y además el recurso de apelación siendo conocido por el Tribunal de Segunda Instancia. Ello sin perjuicio en los casos en que además el recurso es concedido con el efecto suspensivo, que hace que el Tribunal de Primera Instancia quede inhibido de conocer del asunto o del cumplimiento de la resolución impugnada, estando pendiente del recurso de apelación. Ahí teníamos entendido que, habiéndose concedido efecto devolutivo y suspensivo a la vez, el recurso ha sido concedido en ambos efectos. Sobre el particular, tenemos una institución que se aplica a propósito de los recursos de apelación concedidos en el solo efecto devolutivo, que es la llamada orden de no innovar. La orden de no innovar es utilizada como un mecanismo a propósito de los recursos de apelación concedidos en el solo efecto devolutivo. En particular, es en estos casos en los cuales la orden de no innovar tiene su sentido. Esto está regulado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil y que en principio lo que nos señala es que cuando se concede la apelación en el solo efecto devolutivo, el tribunal inferior sigue conociendo de la causa hasta su terminación, incluso la ejecución de la sentencia definitiva, dependiendo sea el caso. Sin embargo, el tribunal dice a petición al apelante y mediante una resolución fundada puede dictar una orden de no innovar, la cual suspende los efectos de la resolución recurrida o paraliza su cumplimiento según sea el caso. Por eso también el tribunal puede de todas maneras restringir la concesión del recurso y cuyos fundamentos no inhabilitan a los ministros que se pronuncien sobre aquel para el conocimiento del recurso de apelación cuando tenga que ser visto en cuanto al fondo. Eso dice el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil a propósito de la orden de no innovar. Hablemos un poco más de lo que es la orden de no innovar en el recurso de apelación. ¿Qué requisitos proceden para la orden de no innovar? Primero, se tiene que haber concedido el recurso de apelación en solo efecto devolutivo. No tiene sentido el recurso de apelación si ha sido concedido en ambos efectos, puesto que ya está paralizado el cumplimiento o los efectos de la resolución recurrida, estando pendiente del recurso de apelación. En el caso que haya concedido en solo efecto devolutivo, el recurso está siendo conocido mientras existe cumplimiento o se avanza la tramitación del procedimiento en primera instancia. Por lo tanto, es necesario que el recurso haya sido concedido en solo efecto devolutivo. En segundo lugar, el apelante debe formular la petición. El apelante lo formula ante el tribunal de segunda instancia, sin perjuicio que se señala que se puede solicitar una vez concedido el recurso de apelación hasta antes de la vista de la causa. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado generalmente? Los abogados presentan el recurso de apelación ante el tribunal de primera instancia y la orden y conjuntamente en el mismo escrito solicitan la orden de no innovar. Y la orden de no innovar, ante esa petición, el tribunal de primera instancia le señala o cobra ante quien corresponda. En realidad es ante el tribunal de segunda instancia en la cual se debe solicitar, y lo más conveniente, pues estando pendiente del recurso de apelaciones, este tribunal de alzada el que debe pronunciarse sobre la concesión o no de esta orden de no innovar. Es para que lo tengan en cuenta. De repente ha pasado que se hace esta petición, aunque en definitiva lo que se resuelve es que se ocurra ante quien corresponda. En tercer lugar, tiene que existir una resolución fundada del tribunal de alzada para el efecto de conceder la orden de no innovar.
En este sentido, el fundamento de la resolución obedece primero a justificar su concesión. Debe ser un fundamento somero y en particular a propósito de las peticiones que se formulan, que incluso van aparejadas de documentos, así también lo hacen las partes, y que en definitiva pretenden robustecer el fundamento para conceder la orden de no innovar. Sobre este punto, también es necesario fundamentar precisamente puesto que el tribunal puede limitar la forma y el alcance de la concesión de la orden de no innovar, pues puede afectar en particular a paralizar el procedimiento solamente los efectos de la resolución recurrida, y que en definitiva eso va a incidir en la marcha del proceso estando pendiente de recurso de apelación. En todo caso, vuelvo a insistir que es el mismo artículo que señala cualquier fundamento que se entregue para conceder la orden de no innovar no inhibe al tribunal para conocer del recurso de apelación. En el fondo no se constituye la causa de implicancia de haber emitido un dictamen antes del conocimiento del asunto controvertido. Sobre este punto tenemos que señalar, por lo tanto, los efectos de la orden de no innovar respecto de la resolución recurrida. ¿Cuáles son los efectos? En primer término, suspende los efectos de la resolución recurrida. Le resta eficacia a la resolución estando pendiente del recurso de apelación, pese a que ha sido concedido un solo efecto devolutivo. También puede paralizar el cumplimiento de la resolución recurrida. Esto se producirá efecto una vez concedida la orden de no innovar y notificada y comunicada al Tribunal de Primera Instancia cuando se produce esta concesión de la orden de no innovar. El Tribunal de Alzada está facultado claramente para restringir los efectos, considerando que puede limitar su alcance y las consecuencias que ello lleva. Eso está señalado en el propio artículo 192 del Código de Procedimiento Civil. Por eso es necesario que el tribunal justifique la concesión de la orden de no innovar y, por otro lado, también que restrinja o no sus efectos, que esos serán determinados por el tribunal de acuerdo al criterio que tenga la sala en la cual sea conocida esta petición. ¿Cómo se tramita la orden de no innovar? La orden de no innovar primero se hace con una presentación de la parte apelante hasta antes de la vista de la causa, indicando su fundamento. Como le había adelantado, generalmente se acompañan documentos para justificar la solicitud. Esta petición, ¿qué va a pasar? La corte respectiva, a través de su presidente, va a sortear la petición de orden de no innovar en una de las salas de la corte, la cual decidirá si concede o no esta orden de no innovar. En el sentido que si esta se rechace, simplemente se dirá que se deniega la orden de no innovar, y en el caso que se conceda, debe cumplir con esta fundamentación, e incluso para los efectos de determinar su alcance en cuanto a la concesión de esa orden de no innovar. ¿Qué efectos produce la orden de no innovar a propósito del recurso de apelación? Debemos distinguir acá primero si la orden de no innovar fue concedida. Si fue concedida, lo que va a generar es, primero, que va a paralizar el cumplimiento o suspender los efectos de la resolución recurrida según lo que sea el alcance de la orden de no innovar concedida. Segundo, en la apelación lo que va a provocar es que ésta radique su conocimiento en la sala que le concedió la orden de no innovar, y además le va a otorgar preferencia para su fallo. Por eso lo que se genera es lo que nosotros llamamos la tabla radicada, que es la que está antes de la tabla ordinaria, y por lo tanto genera esta preferencia para que sea conocida por la sala que concedió la orden de no innovar. ¿Qué pasa si la orden de no innovar fue rechazada? Debemos tener presente primero que si la orden fue rechazada, debemos distinguir que cada tipo de procedimientos incide. Puesto que, por ejemplo, hay algunos casos en los cuales la orden de no innovar queda concedida o rechazada por el solo efecto de sortear una sala para su conocimiento, va a radicar el conocimiento en esa sala, pese a que la haya rechazado. Por ejemplo, recurso de queja, recurso de amparo, recurso de protección. En el caso del recurso de apelación no va a radicar el asunto, no se le va a otorgar preferencia y por lo tanto seguirá la tramitación como tal. Se ha aceptado que contra la resolución que concede o deniega la orden de no innovar es posible deducirse el recurso de reposición, y ese recurso de reposición tendrá que ser conocido por la sala que dictó la resolución que concede o bien que deniega la orden de no innovar. ¿Qué pasa a propósito de la sede penal en relación con esta institución? Se ha señalado que por el artículo 52 del Código Procesal Penal, que se remite al libro primero del Código de Procedimiento Civil, que la orden de no innovar procedería en los recursos de apelación. Sin embargo, una razón de texto quedaría ante que por regla general no procede, puesto que a propósito de las apelaciones de medidas cautelares en los términos del artículo 149 del Código Procesal Penal y respecto de los delitos que en ellas se señalan, se ha establecido expresamente que se puede conceder orden de no innovar a
atendida las circunstancias. Hay una razón de texto en la cual se señala expresamente y por lo tanto debería entender que por principio de especialidad y además por señalarlo expresamente, a contrario censo, en los casos que no se mencionen, no procedería la orden de renovar. Esto es lo anterior, ya ahora estamos en la situación de ver lo que es la tramitación de recursos de apelación, teniendo en cuenta todos estos aspectos que ya hemos señalado precedentemente. Vamos a comenzar con la tramitación de recursos en primera instancia y con la concesión del recurso de apelación. El recurso de apelación se interpone ante el tribunal de primera instancia contra la resolución en la que manifiesta el apelante que le ha causado un agravio. Es este tribunal que va a hacer el primer examen de admisibilidad del recurso de apelación. ¿Y qué es lo que va a revisar? Primero, si contra la resolución que se recurre es procedente el recurso de apelación entendida su naturaleza jurídica, es decir, sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, auto y decretos en el caso del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil y la forma que señala esa disposición de deducir el recurso de apelación, que recuerden que es subsidiario al recurso de reposición. Segundo, si el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo. Por eso es muy relevante que ustedes siempre tengan en cuenta y deben aprender a contar los plazos, puesto que por un plazo perfectamente el recurso de apelación puede ser declarado inadmisible. Tercer término, si el recurso tiene los fundamentos de hecho y de derecho, en caso sea procedente, y finalmente, si contiene peticiones concretas. Sobre particular, a propósito del examen de admisibilidad está señalado en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil. Y ahí señala, si derechamente la apelación fue interpuesta dentro del plazo, o respecto a resoluciones inapelables, o no fundada, o no contiene peticiones concretas, puede el tribunal correspondiente y deberá, dice, declararla inadmisible de oficio. Entonces el tribunal debe declararla cuando falta alguno de estos requisitos. Estos son exámenes meramente formales, puesto que el examen de fondo va a ser conocido por el tribunal que conoce en su oportunidad del fondo del asunto propiamente tal. Y nosotros lo vamos a hacer a través de la vista de la causa o con la sola cuenta del relator en los casos en los que no se soliciten alegatos y deban solicitarse según lo señala la ley. En este punto debemos por lo tanto resaltar, perfectamente podría ocurrir que un recurso tenga los fundamentos de hecho y derecho, pero que sean errados desde el punto de vista jurídico, o la petición sea bastante confusa, aunque exista algo claro que lo que se pide solicitar en este caso. Esos son aspectos que serán considerados en el fondo. Lo importante es que estos requisitos, estos aspectos existan en el examen formal. Da lo mismo si el fundamento de derecho resulta errado, está mal aplicada la ley, o la apreciación de los hechos es bastante alejada de la realidad de lo que consta en el proceso. Eso son cosas del fondo. Aquí lo único que se hace es un análisis formal. Frente a esa resolución que declara inadmisible, nosotros vamos a tener que hacer el alcance que si la inadmisibilidad viene del tribunal de segunda instancia, contra esa resolución procede un recurso de reposición dentro de tercero día. En cambio, en contra de la resolución que declara inadmisible el recurso de apelación que es dictada por el tribunal de primera instancia, nosotros veremos más adelante, es procedente el recurso de hecho y recurso que veremos a continuación una vez que terminemos el recurso de apelación. En el proceso penal, el examen de admisibilidad también es riguroso a propósito de la interposición de recurso de apelación, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 365. Recordemos que acá la concesión de recurso, la procedencia de recurso de apelación es bastante restringida. Su concesión, por lo tanto, va a someterse a examen riguroso, tomando en cuenta los requisitos y además que al legislador penal no le gusta el recurso de apelación en materia penal. Lo tenemos claro a propósito de la razón de texto, de la procedencia del recurso de apelación en materia penal, que está bastante restringida a diferencia de lo que ocurre en materia civil. En segundo lugar, tenemos la notificación de la resolución que concede el recurso. En materia civil es relevante tener en cuenta que esa resolución que concede el recurso es por el estado diario. Esa resolución que se notifica por el estado diario tiene tiene dos relevancias que podríamos señalar desde ya. Primero, es el elemento que constituye un emplazamiento para la segunda instancia en materia civil. Segundo, corre desde la notificación de dicha resolución la interposición del verdadero recurso de hecho, si es que el recurso es declarado inadmisible. Con anterioridad
a la vigencia de la ley de tramitación electrónica, debemos resaltarlo como entre paréntesis, la concesión de recursos de apelación y en los casos que se concedían en solo efecto evolutivo generaban una obligación para el apelante de consignar dinero suficiente para la confesión de compulsa, que son fotocopias, que las cuales permitirán conocer del asunto en primera instancia y de segunda instancia en su caso. Esta carga procesal que se iniciaba el cómputo de su plazo, que es de 5 días contados desde la notificación de la resolución que concede el recurso, que es por el estado diario, generaba una carga procesal en el apelante, y de la que no cumplirse con consignar dinero suficiente que así estuviera calificado por el secretario del tribunal, generaba la deserción del recurso de apelación, que es una sanción a una carga procesal que actualmente, a propósito de las causas que en las cuales se aplica la ley de tramitación electrónica, ya no existe. Por eso ese aspecto hay que mantenerlo entre paréntesis. A propósito de la materia penal en relación con la notificación de la resolución que concede el recurso, esta es notificada a todos los intervinientes por el Estado diario. En relación con el Ministerio Público, este es notificado en sus oficinas y que se usa generalmente a través de correos electrónicos u otros medios que no generen indefensión, conforme lo dispone y lo permite el artículo 27 del Código Procesal Penal. Este también es un elemento que constituye el emplazamiento para la segunda instancia. Corre desde su notificación también el plazo para aducir el recurso de hecho en materia penal, para impugnar tanto la resolución que concede como a la cual deniega el recurso. No existe la carga y nunca ha existido de consignar dinero para las compulsas, puesto que el procedimiento esencialmente es la oralidad y se plasma y se protocolizan estas actuaciones a través de diligencias que constan en el sistema electrónico, no existiendo el expediente para estos efectos. Por lo tanto, no existe la compulsa. Incluso el artículo 371 es bastante claro al señalar que en concedida la apelación en el solo efecto evolutivo en los casos que proceda el recurso de apelación, el tribunal de alzada debe remitir copia fiel de la resolución y todos los antecedentes que fueren pertinentes para un acabado conocimiento del recurso. Por lo tanto, no es necesario consignar dinero para que el tribunal saque fotocopias y así se permita elevar los antecedentes del tribunal de alzada y mientras que el tribunal de primera instancia siga conociendo el recurso. Eso solo para materia civil y en causas que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Administración Electrónica, vigencia que se inició en la región metropolitana el 18 de diciembre de 2016. Dicho lo anterior, vamos ahora a tratar, y en este punto deben observar los apuntes, que el alcance está hecho para las causas que estaban vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica. Esto no se aplica para las causas que se iniciaron una vez entrada en vigencia. Esto es el 18 de diciembre de 2016. Recuerden que la misma ley señala, se entiende por iniciada una causa la fecha de presentación de la demanda a la medida prejudicial, no desde cuando se inició la tramitación del recurso de apelación. Ha habido jurisprudencia que ha ido en uno u otro sentido, pero se ha ido uniformando con una tendencia a este punto, sin perjuicio que aún existen resoluciones que sostienen lo contrario. Pero nosotros lo vamos a entender tal como lo señala la ley, sin perjuicio que queda sujeto a discusión. Por lo pronto, de todas maneras, les señalo que las causas que las cuales está vigente la ley de tramitación electrónica, no existe la carga de consignar dinero suficiente para compulsas. Así que es solamente las causas que rigen con anterioridad, salvo con este alcance que les he hecho en cuanto a las diferentes jurisprudencias y a la aplicación de la ley en el tiempo que nosotros vimos a propósito de las primeras clases en cuanto a la ley de tramitación electrónica. Entonces, este punto que está denominado la carga procesal de dinero suficiente para las compulsas, vuelvo a insistir, rige solo para las causas que estaban vigentes con anterioridad a la ley 20.886, esto es ya en tramitación. ¿Qué decía el artículo 197 antiguo? La resolución que concedía el recurso de su efecto evolutivo tenía que señalar las piezas del expediente que debían compulsarse. Las compulsas son fotocopias que se obtienen de los antecedentes originales y que son debidamente timbradas y con la media firma del secretario, que den cuenta de que están autorizadas y que dan fe de que son los antecedentes originales obtenidos en copias. En este punto, debíamos distinguir si es que nosotros apelábamos de la sentencia definitiva o de otro tipo de resolución. Cuando se apelaba a la sentencia definitiva, el objetivo de las compulsas era
era obtener copias para los efectos que estas copias se quedaran en el tribunal de primera instancia y con ellas se siguiera la tramitación de la causa, mientras que el expediente original era elevado a la corte respectiva para el conocimiento del recurso de apelación. Por lo contrario, en casos de sentencias de locutores de autos y decretos o toda resolución que no importe una sentencia definitiva, las compulsas eran las que se elevaban al tribunal de alzada para su conocimiento, mientras que el expediente original quedaba en primera instancia para seguir conociendo del recurso de para conocer del asunto controvertido, incluso de la resolución objeto del recurso de apelación. El artículo 197 sobre el particular establecía que desde la notificación de la resolución de conceder el recurso que señalaba las piezas que deberían compulsarse, el tribunal daba la orden de consignar dinero suficiente dentro de un plazo de 5 días. Esto debía hacerse ante el secretario del tribunal, quien debía levantar un acta indicando la fecha de la consignación y estimando si los dineros son suficientes para las con fotocopias o compulsas respectivas. Esa circunstancia debía ser certificada por el secretario. De no darse cumplimiento, decía el antiguo artículo 197, y en estos términos decía se tendrá por desistido sin más trámite. En realidad se ha sostenido que es un error de técnica legislativa que se señale por desistido, puesto que el desistimiento es una manifestación de voluntad. Acá lo que ocurre es una sanción por incumplimiento de una carga procesal. Lo que procedía realmente señalar es que la sanción es la deserción del recurso de apelación, pero queda en estos términos, y por lo tanto en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil se le tenía por desistido sin más trámite. Contra esa resolución se ha señalado que procede recurso de reposición. El tribunal, en estos casos, por lo tanto, en el caso que se considera recurso de apelación en su efecto evolutivo, debía señalar las compulsas, la forma como se deben confeccionar las compulsas, señalando a las piezas respectivas. En el caso de la concesión de recursos en ambos efectos, claramente no procede esta carga procesal. Y en consecuencia, debía cumplirse dentro del plazo de 5 días de habiéndose concedido el recurso de apelación y notificándose esta resolución por el Estado diario. Eso es en relación con la confección de las compulsas. Vuelvo a repasar. Si es que la causa no se aplica a la ley de interpretación electrónica, carga procesal de consignar dinero para las compulsas, debía ser dentro del plazo de 5 días contado desde la notificación de la resolución que considera el recurso. Habiéndose verificado que cumpliéndose y estimándose que eran fondos suficientes, se confeccionaba la compulsa. Si se apela a una sentencia definitiva, las compulsas quedan en el tribunal de primera instancia para seguir conociendo y cumpliendo lo resuelto, mientras que los originales se elevaban a la corte respectiva para conocer el recurso de apelación. En todos los otros casos, la compulsa es la que se eleva al tribunal de alzada, mientras que los originales quedan en el tribunal de primera instancia para seguir conociendo del asunto controvertido, pese a estar interpuesto el recurso de apelación. Vuelvo a insistir que en materia penal nunca existió esta carga, puesto que no existe expediente, y además lo que se contempla, tal como lo señalamos en el artículo 371 del Código Procesal Penal, es que el tribunal eleva copia del antecedente necesario para el conocimiento del asunto en segunda instancia. En cuanto a la remisión de las compulsas, que también es un trámite que no rige para las causas que están estando vigentes la ley de interpretación electrónica, la regla general es que se remitan al día siguiente al de la última notificación, aunque en caso de haber compulsas se extenderá por el plazo que estima necesario el tribunal para obtenerla. Ocurre que era muy usual antiguamente que el tribunal ordenaba conceder el recurso de apelación en su efecto evolutivo y ordenaba compulsa de todos los grados. Y de repente todos los grados podían ser prácticamente 1.300, 1.500 fojas o una cantidad considerable de fojas determinadas que podían generar un retardo. Por lo tanto, aquí hay una flexibilidad para el tribunal para la remisión de las compulsas, y que en definitiva es su carga procesal, una vez ya cumplida la carga procesal del apelante de consignar dinero suficiente para las compulsas tal como se le ordena en la resolución que concede el recurso de apelación.
Ahí vamos a ver una discusión que existía porque hay otra institución que se aplica a este tipo de procedimiento y que dice relación con la prescripción del recurso de apelación, y generalmente se reclamaba la prescripción del recurso de apelación por la inactividad de elevar los antecedentes habiendo transcurrido más de 3 meses de la concesión del recurso, y ahí se discutía cuál era la carga procesal que tenía el apelante y además el impulso que tenía el tribunal. Se ha resuelto y se ha resuelto muchas veces que en realidad la carga procesal, una vez consignado dinero para las compulsas, estimándose suficiente, habiéndose hecho dentro de plazo, era del tribunal. Y ahora solía pasar que transcurrían menos 3 meses y se generaba esta incidencia, pero que al final el tribunal señalaba que era su carga ya elevar los antecedentes. A veces esta demora no resultaba justificada, sin perjuicio que esta disposición permite que el tribunal estime pertinente aumentar el número de días para los efectos de elevar y previa confección de las compulsas, que a veces generaba una cantidad considerable de hojas a imprimir y a obtener con la firma autorizada del secretario. Con la nueva ley de tramitación electrónica, y ahora pasamos a otro punto, tenemos que la concesión del recurso de apelación es un elemento de emplazamiento en primer evento de emplazamiento en la segunda instancia, el recurso de apelación, y por otro lado también permite contabilizar la interposición del recurso de los recursos de hecho. Ya lo veremos más adelante. Sobre particular, el nuevo artículo 197 no varía en cuanto a la notificación de la resolución que concede el recurso de apelación. Se notifica por el estado diario. Ahora, lo que sí se contempla ahora es que el tribunal debe remitir electrónicamente copia fiel de la resolución apelada del recurso y todos los antecedentes que fueran pertinentes para un acabado pronunciamiento, siempre que en este caso el recurso sea concedido en el solo efecto devolutivo. De lo contrario, no tenemos esta carga si el recurso se concede en ambos efectos. Por lo tanto, debe entenderse que ahora, existiendo esta remisión electrónica que lo ordena el nuevo artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal se debe remitir copia fiel de la resolución del recurso y todos los antecedentes que fueran pertinentes para un acabado pronunciamiento. ¿Cómo se hace esto en la práctica? En la práctica, lo que se hace es una minuta en la que se señala por el tribunal cuáles son las partes del juicio, cuál es sus apoderados, cuál es la resolución apelada, la fecha de la resolución impugnada, la fecha de la apelación, la fecha de la resolución que concede el recurso y la resolución que concede el recurso. Con ello, una vez elaborada esta compulsa, se hace un efecto electrónico que hace que los antecedentes se eleven al tribunal de segunda instancia, y lo que recibe es y se ingresa es una actuación en la que consta la resolución que está que concede el recurso de apelación, y además conjuntamente con la minuta de remisión, y eso genera el inicio de la tramitación en segunda instancia, que nosotros vamos a ver más adelante. Con ello, lo que se hace en el Tribunal de Alzada es que a través de esta concesión electrónica se permite que podamos acceder a toda la tramitación del Tribunal de Primera Instancia a través de esta concesión electrónica del recurso y la remisión de los antecedentes. Con eso se cumple con la remisión de los antecedentes. Basta con esta remisión de esta minuta que se hace a propósito del recurso de apelación que es concedido y elevado al tribunal de segunda instancia. Entonces, con eso ya se pueden acceder a todos aquellos antecedentes que sean necesarios y, por lo tanto, efectuar la vista de la causa o dar la cuenta respectiva según sea el caso. Por lo tanto, insisto, estando vigente la ley de implantación electrónica, el actual artículo 197 del Código de Procedimiento Civil no contempla la carga de consignar dinero para las compulsas. No existe en este caso la excepción de recursos de apelación porque no hay una carga que así lo contemple. Hecha la precisión anterior y teniendo mucho cuidado con ese punto, debemos hablar ahora del emplazamiento en segunda instancia. Y aquí, también pedagógicamente, lo que hemos hecho es distinguir las causas en las cuales no se aplica la ley de implantación electrónica de las que sí se aplica. En el caso de las causas en que no se aplique la ley de implantación electrónica, es decir, se aplique el antiguo Código de Procedimiento Civil, el emplazamiento en segunda instancia es un trámite esencial.
y que nosotros habíamos señalado que un primer elemento es la notificación de la resolución que concede el recurso de apelación. Pero además, en estos casos, existía la carga que el apelante debía comparecer en segunda instancia, o lo que coloquialmente se llama hacerse parte en el recurso. Ingresa el expediente o su compulsa en el caso, a lo cual el secretario va a certificar su ingreso. De certificada la fecha del ingreso, la Corte respectiva asigna un rol, le asigna un rol con el cual se va a tramitar en el proceso. Esta es una actuación que no se notifica, por lo que era necesario antiguamente revisar unos libros que eran gigantescos y ahí revisar los ingresos que iban, en este caso, incorporándose en este registro, y eso lo certifica el secretario respectivo. ¿Cuál es la relevancia de eso? Fíjense que en ese caso es necesario la comparecencia de la parte apelante, puesto que también era una carga, y esa carga, si no se cumplía, la sanción era la deserción del recurso de apelación. Por lo tanto, si no comparecía dentro de los plazos que se establecen, y nosotros veremos más adelante también, la sanción es la deserción del recurso de apelación. Esto, a diferencia de las causas en las cuales se aplica la ley de interpretación electrónica, si bien la notificación de la resolución que concede el recurso de apelación es un elemento de emplazamiento en segunda instancia, no es necesaria la comparecencia. Solamente se requiere la comparecencia en el caso que se quieran solicitar alegatos, como por ejemplo en las apelaciones de las resoluciones que no son sentencia definitiva, puesto que de no comparecer y solicitar los alegatos en su efecto dentro del plazo para comparecer, que antiguamente era el plazo de 5 días, si dentro de ese plazo de 5 días no se solicitan alegatos, las causas que consisten en apelaciones que no sean sentencias definitivas se van a ver en cuenta, es decir, con la sola cuenta del relator, y no van a existir alegatos previa vista de la causa, y tampoco se deberá traer la otra en relación para ese fin. Solamente esa es la importancia que existe ahora de este plazo de 5 días. No es una comparecencia obligatoria, es una comparecencia solamente para el efecto de que pueda cualquiera de las partes manifestar y solicitar los alegatos respectivos. Pero no existe esta carga y en consecuencia no hay una sanción de deserción de recurso de apelación. Esa es la modificación que hay ahora con la ley de tramitación electrónica. En materia penal, el emplazamiento es bastante distinto a lo que nosotros hemos visto a propósito del recurso de apelación en materia civil, con sin ley de tramitación electrónica, puesto que el emplazamiento en segunda instancia está conformado con la notificación de la resolución que concede el recurso de apelación, y además la notificación de la resolución en la que el Tribunal de Alzada fija un día y hora para la audiencia que se celebrará para el conocimiento del recurso de apelación. Y la carga que existe en este caso del apelante es la comparecencia a esta audiencia, puesto que de lo contrario una sanción que establece el artículo 358 del Código Procesal Penal, que es el abandono del recurso de apelación. Pero el abandono se produce solamente por la no comparecencia de la parte apelante a la audiencia que fija el Tribunal de Alzada para el conocimiento del recurso de apelación en materia penal. Esa es la carga que existe y esa es la sanción. La sanción es el abandono del recurso conforme al artículo 358 del Código Procesal Penal. Un símil a lo que en cierto sentido era la antigua deserción del recurso, aunque aquí el concepto es abandono y se verifica por la inasistencia a esta audiencia. Por eso es muy importante que en materia penal ustedes deben estar atentos cuando se ordene incorporar la tabla ordinaria respectiva, en la cual se fijan todos los días viernes, y ahí se señala en qué día se procederá a la vista del recurso de apelación, en el cual deben comparecer, y en definitiva, si no comparecen, la sanción es el abandono del recurso de apelación. Y es mucho más delicada esta sanción en materia penal, tratándose especialmente cuando hay medidas cautelares vigentes o se trata de personas que están privadas de libertad, como por ejemplo cuando se interponen recursos contra sentencia definitiva, en los cuales también la no comparecencia está sancionada con el abandono del recurso. Por eso ahí es mucho más delicado. En resumen, en este punto debemos señalar entonces
Primer elemento de emplazamientos en segunda instancia en materia civil, la notificación de la resolución que concede el recurso. Corre el plazo para interposición del recurso de hecho y por otro lado también es el primer elemento de emplazamiento en segunda instancia. En este punto debemos distinguir que las apelaciones conceden solo efecto evolutivo, causas vigentes con anterioridad a la ley de tramitación electrónica, había una carga de consignar dinero suficiente para la compulsa y entrar un plazo de 5 días contado desde la notificación de la resolución que concedía el recurso de apelación en solo efecto evolutivo. La sanción, según el texto, era tener por desistido el recurso sin más trámite. Nosotros llamémosle deserción. Actualmente eso no rige, esa carga ya no existe, esa sanción no existe tampoco, puesto que lo que hace el tribunal es remitir electrónicamente los antecedentes al tribunal de alzada, copia fiel de los antecedentes y todo lo necesario para conocimiento del asunto. Por lo tanto, eso ya no existe. Y ahí yo le expliqué el asunto de cómo funcionaba esto a través de esta minuta que generaba un efecto automático de remitir los antecedentes y que el tribunal de alzada pudiera acceder directamente a la tramitación de primera instancia. Hecho lo anterior, en segunda instancia tenemos entonces el elemento de emplazamiento que es esta notificación de la resolución que concede el recurso y la comparecencia necesaria en materia civil en causas anteriores a la ley de administración electrónica dentro del plazo legal bajo la sanción de declararse de cierto recurso de apelación. Esta es una carga del apelante. Ahora, vigente la ley de tramitación electrónica, no existe esa carga. Solamente va a existir una carga de comparación o manifestar dentro del 5º día la petición de alegatos de cualquiera de las partes en los casos de apelaciones que no sean sentencia definitiva para que en definitiva se ordenen traer los autos en relación una vez verificado el examen de admisibilidad del recurso de apelación. Solamente esa es la importancia que hay ahora actualmente. En materia penal, finalmente, lo que habíamos señalado, que tenemos la notificación de la resolución que concede el recurso, el primer elemento de emplazamiento, corre el plazo para interponer los recursos hechos en materia penal y la segunda carga que existe es la asistencia del apelante a la audiencia que va a ser fijada por el tribunal señalando 10 euros al efecto bajo la sanción de tener por abandonado el recurso en los términos del artículo 358 del Código Penal. Bien. Eso es todo lo que estaba preparado para el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y en definitiva hay que tener mucho ojo especialmente con la tramitación de las causas vigentes con anterioridad a la administración electrónica y con las vigentes con posterioridad por estas modificaciones que existen al Código de Procedimiento Civil y que aún se mantienen vigentes por este artículo 2 transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica. Por eso tengan mucho ojo específicamente en determinar y señalar cuándo la causa se inició en su tramitación, porque ahí variarán las cargas procesales y el procedimiento que ya estamos viendo en su parte inicial de la concesión de recursos y ya de los trámites en segunda instancia. Bueno, espero que les haya quedado claro esto y nos estaremos viendo por lo tanto en otra clase de recursos de apelación para seguir viendo la tramitación en segunda instancia y finalmente hasta llegar a la conclusión y resolución del recurso de apelación. Espero que estén muy bien, nos veremos pronto entonces. Hasta luego.